supuesto, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar en este sexto coloquio, felicitar a los alumnos. Iván por ahí estaba, no lo veo, pero por ahí estaba, y al comité organizador, muchas gracias, la verdad, por permitirme estar en esta que uno siente como su casa. Hay un vínculo personal y profesional, institucional, incluso con CIEMAD desde hace mucho tiempo. Así que un gusto siempre estar por acá. Por supuesto, a la maestra Valderrábano, al doctor, también agradecerles, Adolfo Mejía, con quien hace también mucho tiempo tenemos una muy buena relación, pues esta posibilidad de estar compartiendo con ustedes parte de pues lo que hemos venido desarrollando, aplicando, corrigiendo a lo largo de estos 30 años en mi vínculo con la gestión ambiental. Yo en este caso, si ¿hay algo para ir cambiando o alguien me ayuda? Acá está el control. No, ¿este? No, no voy a hacer cosas aquí raras. Entonces, lo que yo quiero comentar con ustedes, y me interesa mucho, sobre todo en un espacio académico, en un espacio donde no solo nuestros alumnos de posgrado, profesores, colegas, pues están igualmente en el día a día con estos temas. Pues yo quisiera hacerles una serie de planteamientos que yo he venido proponiendo ya desde hace mucho tiempo. Algunos los hemos venido aplicando ya, parte de esto ya es parte de nuestro marco jurídico institucional. El título de mi presentación es Fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, consideraciones fundamentales. Hoy por hoy, desde mi punto de vista, estamos en un momento en que es necesario pues revisar estas condiciones que tenemos para hacer frente a los procesos de deterioro ambiental de nuestros recursos naturales y también del desarrollo urbano, porque aquí hay que estar vinculando desde mi punto de vista distintos procesos, como vamos a poder apreciar un poquito más adelante. Y en esta concreción de estas 7 consideraciones para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, hay previamente pues una serie de premisas que para mí son fundamentales y que a veces cuando entramos a la revisión de esas condiciones, cuando hablamos de gobernanza sin entrar a detalles, yo soy muy pragmático a veces en estas cosas, cuando hablamos de gobernanza es crear las condiciones óptimas para desarrollar una política pública determinada. Es más o menos la caracterización que hace la OCDE de estas cosas, y yo vinculo esa noción de gobernanza evidentemente con sustentabilidad, con los procesos de sustentabilidad. Y aquí tomo como referente, pueden ser varios de esos procesos, pero yo tomo como referente la urbanización, los procesos de urbanización, sus efectos sobre el ambiente y los recursos naturales que estamos teniendo, y dos, un énfasis que de repente se ha perdido de vista en el marco jurídico e institucional, que es el territorio. Desde mi punto de vista no hemos logrado fortalecer esa visión y esa toma de decisiones a partir del territorio en la atención de muchos de estos procesos de deterioro urbano ambiental conocidos por todos nosotros, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En este primer caso, las premisas que yo quiero plantearles tienen que ver con la relación entre gobernanza, desarrollo, medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Y al hacer énfasis en el tema territorial y en el tema de
los procesos de urbanización, me gusta iniciar esta presentación con una referencia de Mario Molina a lo que sucede en espacios como el que nos ubicamos, en nuestra zona megalopolitana. Y me permito leer, dice Mario Molina, la urbanización asociada a la megalópolis del Valle de México significa un reto para la convivencia, la armonía y la calidad de vida. Es un desafío para la administración y la gestión. La provisión de los servicios, la disposición de desechos, la disponibilidad de agua y la calidad del aire se relaciona también con la competitividad, la productividad y la gobernanza. Por todo ello, la megalópolis es un asunto de sustentabilidad. Lo que sucede en su territorio dejará huella en el resto del país y más allá de las fronteras, ¿no? En estos dos párrafos se resume, desde mi punto de vista, la siguiente, por favor, pues mucho de lo que yo quiero plantear en esta relación, ojo, gobernanza, desarrollo, ambiente y recursos naturales. Cuando hablamos de un proceso de fortalecimiento de gobernanza, cuando hablamos de un proceso de actualización de la legislación, de la revisión de instituciones, desde mi punto de vista, no debemos perder de vista, perdón, lo reiterado, justo esa relación, gobernanza, desarrollo, ambiente y recursos naturales. Y hablando de las premisas básicas, si quieres desplegar toda, por favor, las premisas básicas, no me detengo mucho aquí, pero cuando hablamos de fortalecimiento de gobernanza, toda, por favor, hasta que salga aquí Río más 20, ¿sí? ¿Listo? Cuando hablamos de estas premisas, y para no detenerme mucho aquí, yo quisiera simplemente anotar, y aquí sigo un esquema que plantea Raúl Brañes, uno de los abogados precursores del derecho ambiental en nuestra región. Raúl Brañes nos dice, nos da cuenta de cómo el derecho, cómo la gobernanza, pues va dando cuenta de la relación hombre-naturaleza y de cómo va evolucionando esa relación hombre-naturaleza. En la medida, afortunadamente, en que vamos apreciando cómo el hombre, su vida, su desarrollo, sus condiciones van dependiendo de esa relación con la naturaleza, hemos visto y vamos viendo cómo se van desarrollando más normatividad, van apareciendo instituciones específicamente vinculadas con parte de la problemática que se identifica a partir de esa relación. Legislación como el impacto ambiental, instrumentos como el ordenamiento del territorio, toda la regulación del régimen de áreas naturales protegidas, entre muchos otros temas, pues dan cuenta de cómo va evolucionando esa relación entre el hombre y la naturaleza, y decimos los abogados, y cómo vamos juridificando esa relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Este es un tema, desde mi punto de vista, muy importante. Pero en el centro, dice Raúl Brañes, igual que otros autores, de la gobernanza, de la revisión del marco jurídico institucional, están los límites del desarrollo. El vínculo entre gobernanza y desarrollo es un vínculo fundamental que no podemos perder de vista en cualquier ejercicio en donde pretendamos fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad. Y mucho ojo aquí este es para mí uno de los temas muy importantes. Nuestros hábitos de producción y de consumo, en términos generales, pues son los que están determinando la calidad del ambiente, la degradación o no de los recursos naturales, la aparición de muchos procesos de deterioro del ambiente y de los recursos naturales, ¿no? Hoy por hoy está muy claro, desde Estocolmo hasta cualquier referente en temas de agenda ambiental, puede ser cambio climático, que es el más importante quizá hoy en la
en la agenda a nivel mundial, pero también pueden ser las COP en materia de biodiversidad o en cualquiera de las otras agendas. Estamos viendo cómo esos procesos de producción y consumo, esos hábitos, esa manera en que hoy estamos satisfaciendo nuestras necesidades como humanidad, van dando cuenta de indicadores de mayor degradación y agotamiento de nuestros recursos naturales, ¿no? No me detengo aquí. La siguiente, por favor. Muchos de los problemas, de los procesos, pues no hemos logrado ni siquiera detenerlos. La idea es, acuérdense, es identificarlos, detenerlos y revertirlos. Las políticas, en términos generales, lo que van buscando es eso, ¿no? Un ejemplo muy claro está con el agotamiento de la capa de ozono, ¿no? Que creo, desde mi punto de vista, fue uno de los temas en donde la comunidad internacional tomó decisiones y se logró detener ese proceso de deterioro, pero no está pasando lo mismo con el cambio climático, no está pasando lo mismo con la deforestación, con la erosión, con la pérdida de biodiversidad, con los problemas de disponibilidad o de contaminación de agua o de muchos otros procesos a los que nos estamos enfrentando como humanidad. Simplemente, y sin entrar a detalles, yo les diría hoy por hoy en esta agenda a la que tenemos que dar respuesta a través de una gobernanza adecuada, pues está el tema del cambio climático. Aunque había mucha esperanza con la firma de los acuerdos de París hace un par de años, realmente con Estados Unidos o sin Estados Unidos, si ustedes ven los detalles del Acuerdo de París, la verdad, pues nos genera muchas dudas de lo que podemos hacer como sociedad hacia adelante en este tema. En materia de mitigación, las orientaciones de los compromisos que derivan de París, pues tienen que ver con mantener el incremento de temperatura no más allá de los 2 grados y sobre todo irnos hacia el 1,5 grados y un poquito más atrás, pero lo que estamos viendo, las tendencias que están planteando los mismos especialistas que han estado vinculados con el monitoreo del tema, pues dan cuenta de que seguramente vamos en camino a tener un mayor incremento de la temperatura. Y lo mismo el tema del crecimiento demográfico. Yo aquí les diría, este es un tema, hablando de megalópolis o metrópolis, hablando de procesos de urbanización y de sus consecuencias ambientales, también creo que debemos tener presente todo lo que ello implica o puede implicar, incluyendo el tema del énfasis en el territorio como parte o como la base del fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad. Yo les diría aquí hay nuestros científicos, personas como Julia Carabias, ha planteado que el tema del crecimiento demográfico no hay que verlo como algo malo en sí mismo, ¿no? Sino hay que ver qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando a partir de ese crecimiento demográfico en términos, por ejemplo, de patrones de producción y consumo, como decíamos, ¿no? Y ella nos pone el ejemplo de Estados Unidos y la India en términos de cantidad de población y en términos de su participación en la emisión de gases de efecto invernadero. La India, con una población mucho mayor, evidentemente tiene una menor participación en la generación de gases de efecto invernadero por esos hábitos, patrones de producción y de consumo. O las tecnologías aplicadas, por ejemplo, dice Julia Carabias, en la agricultura, ¿no? El uso del agua en la agricultura. En muchas partes del mundo, problemática particularmente en nuestro país, o el tema de cómo se está distribuyendo la población sobre el territorio. En fin, el tema amerita, yo creo, una visión también muy importante. Y algunos datos aquí en la megalópolis para
tomar esto como, desde mi punto de vista, una región a la que desde el punto de vista de la gobernanza para la sustentabilidad tenemos que echarle más ojo y tenemos que hacer un análisis mayor. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la decisión de llevar a cabo la obra del aeropuerto en el lugar donde está ubicado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues a muchos nos genera dudas, no solo por el proceso, por la gestión en términos de autorización, sino por las implicaciones en términos de calidad de vida, en términos de afectación de recursos naturales, para que se den cuenta quienes han tenido vínculos con la gestión ambiental. La autorización del aeropuerto tomó 2 meses y 10 días, ¿no? Un proyecto de este tamaño, el gobierno federal, un amigo nuestro, Alfonso Flores, en la Semarnat, emitió la autorización en 2 meses con 10 días, ¿no? Con procesos, pues desde mi punto de vista, cuestionables, desde el punto de vista de los estudios de impacto ambiental, de las condicionantes establecidas ahí. Pero lo mismo puede pasar con muchos otros proyectos en toda esta zona, en nuestra ciudad o en la megalópolis en términos generales, ¿no? Simplemente destacar la urbanización como problema. Hay una tendencia hacia los siguientes 20, 30 años, nos vamos a seguir concentrando en ciudades. Los índices para Latinoamérica son mayores. A nivel mundial se estima que hacia el 2030 más del 60% de la población estaremos viviendo en ciudades con distintas características. En la región de América Latina y el Caribe seremos el 80%, con todo lo que ello implica. Bueno, finalmente, antes dentro de estas premisas básicas, yo siempre planteo este esquema que espero que se vea o se pueda ver, y si no se los platico como les digo. Tiene que ver con 3 tipos de indicadores que hay que estar considerando cuando queremos entrar a un esquema de fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad. Indicadores de presión, ¿no? Son estos. Tenemos que ubicar perfectamente cuáles son esos procesos de presión a los que vamos a enfrentarnos en una región, en una localidad, en un país, en fin, como uno de los énfasis. Segundo, indicadores de estado, condiciones del ambiente y de los recursos naturales. Y 3, indicadores de respuesta. Aquí está, si queremos fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad como una respuesta en términos de políticas, regulaciones, inducción, tenemos siempre que pensarlo frente a esos procesos de presión y tenemos que estar pensando la repercusión sobre las condiciones del ambiente y de los recursos naturales. Esto que parece, y seguramente en ámbitos como este es algo pues muy lógico, a veces los tomadores de decisiones no lo toman en cuenta, no lo consideran. Un proyecto, por ejemplo, en materia de justicia ambiental, cuando queremos que los jueces participen en la solución de conflictos, si ustedes revisan las acciones colectivas, están muy alejados, no hay claridad sobre qué queremos hacer. Hoy se está planteando una reforma al título 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico en materia de inspección industrial, pero este tipo de consideraciones está muy lejos. La Ley Federal sobre Responsabilidad por Daño Ambiental, si ustedes revisan todo el proceso, no hay ninguna consideración en donde se estén planteando los legisladores a dónde quieren ir, a dónde quieren caminar en esa respuesta de política y de regulación frente a esos procesos y frente a esta situación. Y yo les diría, por ejemplo, en el caso de la reforma energética, pues mucho menos, ¿no? Si ustedes ven desde la reforma al artículo, a varios artículos de la Constitución, pero si ustedes revisan los transitorios de la reforma en materia energética,
la parte ambiental pues queda desafortunadamente pues desdibujada y desde mi punto de vista queda perdida. En la parte institucional, pensando en la ASEA, este órgano desconcentrado que se crea dentro de la Semarnat para llevar a cabo todas las actividades vinculadas con el sector hidrocarburos, no es una respuesta adecuada frente a las implicaciones desde el punto de vista ambiental que tiene el sector, ¿no? En fin, este es un aspecto, este es un tema que desde mi punto de vista, cuando queremos plantear fortalecimiento de gobernanza, revisión de cualquier marco jurídico, debemos tenerlo en cuenta. Hoy hay, por cierto, en camino también de aprobarse una iniciativa de Ley General de Biodiversidad, que por mucho también está fuera de una evaluación tan simple y sencillita como la que yo les estoy planteando. La siguiente, por favor. Bueno, evidentemente, hablando de marco jurídico, institucional, institucionalización de políticas públicas, hemos avanzado. Los últimos 25, 30 años, indudablemente ha habido avances, no podemos pensar que no se ha dado. Hay cosas muy interesantes, por supuesto, desde temas de agenda hasta políticas públicas. Sin embargo, yo creo que hoy, 2017, la coyuntura que tenemos en México, en vías de una administración nueva, federal, varias a nivel local y otros cambios que se están dando a nivel del planeta, pues nos permiten, ¿no?, identificar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que hemos dejado de hacer. Yo creo que ya muchas de nuestras instituciones requieren de una revisión. La reforma más importante a la principal ley federal hoy general en nuestro país se hizo en 1996. Ya muchos de los instrumentos de política están rebasados. Muchos de estos procesos de deterioro dan cuenta de que es necesario enfrentarlos de una manera distinta. Entonces, estas 7 consideraciones que yo planteo para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, pues van dirigidas hacia allá. Y ojo, yo esto es lo que, además de que son consideraciones que creo hay que ver en una perspectiva integral, tenemos que verlas vinculadas. No podemos hablar, por ejemplo, del fortalecimiento de sistemas de acceso a la justicia sin ver cualquiera de los otros aspectos o las otras consideraciones, y se van a dar cuenta cuando pasemos por cada una de ellas. Bueno, la primera, fíjense, y esta para mí es básica, es muy importante ahora que se ha estado revisando la ley de reconstrucción que planteó el doctor Mancera a la Asamblea Legislativa, pues es un tema que se ha planteado en las discusiones dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea, y los invito a que conozcan la iniciativa, la discusión y lo que se está planteando. Pero en el fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, orientar esta en la perspectiva de la protección y la garantía de derechos humanos es un tema fundamental, ¿no? Es un tema fundamental y es un tema que no le hemos dado la dimensión que le debemos dar. En México se modifica en el 2011 la Constitución, hay un giro, digamos, en el tipo de derechos y la manera en que son reconocidos y la manera en que pueden ser justiciables esos derechos, pero hablando de gobernanza para la sustentabilidad, no hemos logrado darle el peso que ello amerita. Pensamos que basta con que la Constitución o la legislación
identifique como derechos fundamentales el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la ciudad y algunos otros derechos asociados. Pero aquí ya hay ejemplos en otros países, en otros sistemas, dice Enrique Provencio, donde hay que construir una relación virtuosa entre derechos, instituciones y mecanismos para garantizar esos derechos. Es decir, debemos avanzar, no basta con quedarnos en la referencia al derecho que queremos proteger en términos, no se alcanza a ver bien, de políticas públicas identificadas, basadas a partir de derechos fundamentales. Ya hay toda una práctica, hay toda una metodología que vale mucho la pena repensar. Por cierto, el programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, con los 17 objetivos del desarrollo, está haciendo un ejercicio bien interesante de vinculación, justamente a partir, en parte, del reconocimiento de derechos humanos, ¿no? De derecho humano al medio ambiente, pero también del derecho humano a la salud, o del derecho a la vivienda, o del derecho a la educación. Hay temas y está planteándose una vinculación entre los 17 objetivos del desarrollo de manera muy interesante. Yo les diría, por ejemplo, en materia de cambio climático, y este es un caso que creo que podemos ver todos con alguna claridad, una política pública planteada a partir de derechos humanos podría indicarnos qué tanto hemos avanzado o no en la atención de las poblaciones vulnerables con el fenómeno del cambio climático, ¿no? La política pública hoy, por la estrategia que está planteando el gobierno federal, los gobiernos locales, en materia de cambio climático, ¿qué tanto están mejorando esas condiciones o no de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, o en materia de vivienda, pienso en materia de salud. El derecho al medio ambiente pues es un derecho con un énfasis y con una dimensión muy amplia, pero este es un primer tema. Segundo, redefinir la función social y ambiental de la propiedad. Este es para mí uno de los temas centrales con el siguiente, pero es esta necesidad de equilibrar el interés privado con el interés social, colectivo, nacional, el darle al aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo, un peso más importante al interés público sobre el interés privado, pues es básico. Y que esto se refleje en las condiciones de gobernanza o de gobernabilidad, ¿no? Y les reitero, en el sector energético esto no se está dando. En el caso de procesos de urbanización que están sucediendo en espacios como la Ciudad de México, por ejemplo, también podemos cuestionarnos qué está pasando, cuál es en el desarrollo inmobiliario que estamos viendo y viviendo, qué tanto está equilibrado el interés público con el interés privado, ¿no? Basta por irnos sobre Periférico o en alguna de las llamadas avenidas primarias para identificar cómo se están levantando grandes desarrollos inmobiliarios, y ahí habrá que preguntarnos a ver dónde nos estamos equilibrando el interés público con el interés privado. Pero lo mismo pasa con sectores como el turístico, como sectores como el minero metalúrgico, por ejemplo, ¿no? Que son sectores que tienen implicaciones sobre el ambiente y los recursos. El artículo 60 ter pues es un caso bien interesante de limitación a desarrollos inmobiliarios en zonas costeras que afectan ecosistemas de manglar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o las prohibiciones que hay en materia de mamíferos marinos, o en citácidos, o en primates, sobre manejo de todas estas especies. ¿Estamos equilibrando realmente el interés público con el privado o estamos cayendo en excesos? En fin, esta es parte desde mi punto de vista. La siguiente, por favor, de aspectos que son centrales. 3, la siguiente, por favor.
Fíjense, y sobre todo otra vez en espacios como este, yo creo que es uno de los temas que hoy por hoy necesitamos revisar en en la normatividad en nuestro país, y que es la juridificación de los principios fundamentales de la gestión territorial, digo yo, ¿no? Es decir, un ejercicio que hicimos en 96 cuando se modifica la LEGEPA fue juridificar, para los no abogados, juridificar es traer a la ley estos principios, darles vida y darles sentido, ¿no? Pero hoy ya el conocimiento técnico, el conocimiento científico ha avanzado mucho y hay conceptos que no están debidamente juridificados. Por ejemplo, la noción de resiliencia. Hoy, sobre todo después del sismo en esta ciudad y en otras partes del país y del mundo, se habla mucho de ciudades resilientes. Pero eso, ¿qué significa desde el punto de vista de la gestión? ¿Qué significa desde el punto de vista normativo? ¿Cuáles son las orientaciones que la política pública va a establecer? O el tema, por ejemplo, de servicios ecosistémicos, o la Agenda 2030 con, como decía yo, los 17 Objetivos del Desarrollo, las orientaciones de política derivadas de Hábitat 3. Muchos de estos elementos no están debidamente incorporados a la legislación y eso genera vacíos, genera insuficiencias. No tenemos referentes adecuados para toma de decisiones, ¿no? Para mí es uno de los ejercicios básicos. La iniciativa de Ley General de Biodiversidad, por ejemplo, sigue manteniendo referentes como capacidad de carga, integridad funcional, pero no otros importantes como respeto a la integridad funcional y hay otros conceptos, ahora me recuerdo de ellos, que hemos estado comentando con algunos de nuestros científicos que hacen falta en la toma de decisiones, ¿no? Siguiente, por favor. 4, modernización de procesos, y la siguiente, por favor, de modernización de instrumentos de política. Y aquí yo les diría, este centro ha hecho mucho énfasis y han hecho muchos trabajos sobre el ordenamiento del territorio. Hoy por hoy seguimos con 2 procesos distintos para ordenar el territorio. La pretensión de la LEGEPA en 96 era tener un solo proceso, un conjunto de instituciones vinculadas con el ordenamiento del territorio, y hoy está partido, sigue segregado. De un lado lo urbano, ¿no? Dominado por urbanistas, por arquitectos, básicamente, y del otro el ordenamiento ecológico, pues los biólogos, los ecólogos, los geógrafos, ¿no? Y los abogados, ahí estamos en unos y otros. Pero hoy por hoy tenemos 2 maneras de entender lo que podemos o no podemos hacer en el territorio. Y yo les diría, en lo ambiental, pues hay algunos referentes, ¿no? El tema con todo y las dudas, digamos ya, las limitaciones que tienen referentes como capacidad de carga, como integridad funcional, servicios ambientales, ecosistémicos, por ahí nos va dando algunos tips ya el ordenamiento ecológico, pero en las ciudades, en el medio urbano, dedicar un predio como área verde o no como área verde. La Mexicana, afortunadamente se está desarrollando un parque, pero hace algunos años estaban previstas 8,000 viviendas. En la administración anterior, Marcelo Ebrard planteó 8,000 viviendas ahí. Después le bajaron a 5 y ahora son un poquito menos con parque. ¿Cuál es el referente técnico en términos ambientales, en términos de gestión, de calidad de vida? No hay, ¿no? A eso me refería yo en el punto anterior. Y evidentemente, hablando de modernización de instrumentos, yo llamo la atención sobre la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Yo creo que ya es necesario traer a la gestión territorial en nuestro país la evaluación ambiental estratégica. Y 2, el impacto social.
Hoy por hoy tenemos como una joroba, es como un chipote lo que se llama el impacto social en la legislación en materia de hidrocarburos, ¿no? Muchos proyectos, pero esto se está dando vía el 169 de la OIT. De hecho, en la Ciudad de México muchos pueblos y comunidades empiezan a demandar la necesidad no solo de evaluar el impacto social, sino de promover la participación de esos pueblos y comunidades originarios en proyectos que les afecten, ¿no? En Contadero, la construcción del hospital que se está queriendo desarrollar, bueno, está teniendo alguna oposición por afectación a los derechos de pueblos originarios en aquella parte. 5, federalismo cooperativo, ¿no? Yo creo que ya ese entendimiento entre el gobierno federal y los gobiernos locales tiene que darse de una manera completamente diferente. Es impensable que pasen situaciones como las que vivió Guerrero con Ingrid y ¿cuál fue el otro fenómeno meteorológico? Manuel. ¿Se acuerdan, no? Un municipio cambia el uso de suelo, permiten un humedal viviendas y desarrollo urbano en términos generales. Vienen estos dos fenómenos meteorológicos y afectan a las personas y a su patrimonio, ¿no? Impensable que proyectos como el aeropuerto o lo que vamos a hacer con los terrenos del actual aeropuerto cuando ya no lo estemos utilizando, o en su momento el tren Querétaro, Ciudad de México, o el Toluca, Estado de México, no estén vistos a través de procesos donde tengamos una participación mucho más abierta, no solo de los gobiernos, sino de sus habitantes, ¿no? Entonces, el tema de la CEA yo lo planteo mucho. Para mí, esta agencia creada a partir de la reforma en materia energética para lo ambiental, lo que hizo fue regresarse 10 o 15 años, ¿no? Fue un retroceso a la gestión, porque el mismo organismo emite la regulación, otorga los permisos y vigila su cumplimiento, ¿no? Un esquema que desde 1992 habíamos dejado atrás. En fin, y el tema del federalismo cooperativo tiene muchas otras aristas. 6, fortalecimiento de la participación social en la gestión para el territorio, ¿no? Lo que planteábamos, el principio 10 de Río. Ha habido un proceso de juridificación, pero hoy tenemos que revisarlo. El principio 10 de Río implica participación social en 3 vertientes: participación en la toma de decisiones, participación en el acceso a la información y participación en el acceso a la justicia, ¿no? Ahí todavía en estos últimos años CEPAL ha venido emprendiendo una campaña en toda la región para la juridificación de este principio. México no ha tenido una participación desafortunadamente importante, decisiva. Hemos avanzado, hay ya algo. La legislación en materia de impacto ambiental, de áreas naturales protegidas, de ordenamiento del territorio, desde 96 tiene algunos componentes, ¿no?, en materia de acceso a la justicia, pero todavía nos falta revisar mucho sobre el particular, y es todo un tema. Y finalmente, los sistemas de responsabilidad ambiental, ¿no? La respuesta a la pregunta de si en México tenemos acceso a la justicia, la respuesta es no. Pero estamos en camino, tampoco estamos muy mal. Lo que veíamos hace por lo menos 20, 25 años en las comparaciones que teníamos con otros sistemas normativos en la región, quedamos bastante mal. Hoy yo les diría que también se ha avanzado, pero nos hemos quedado solamente en la justicia administrativa. Queremos que Profepa sea, o las procuradurías locales, pero sobre todo a nivel federal en los temas de más peso, que sea Profepa y la intervención de Profepa la que resuelva las cosas, ¿no? Ahí hay ya muchos otros esquemas
Yo los invito, en alguna otra ocasión platicaremos sobre las necesidades a nivel de los gobiernos locales y el tipo de instituciones que necesitamos. Los invito a que revisen el perfil de la PAOT. Nosotros somos una procuraduría, la única procuraduría de 18 que no sanciona, pero que nos estamos acercando un poco más a lo que es un esquema de defensoría pública en otros sistemas normativos, y estamos usando mucho otras herramientas y no necesariamente la imposición de sanciones, ¿no? Pero, en fin, también tiene sus positivos y sus negativos. En fin, estas son las 7 consideraciones, de manera muy rápida y a manera así casi de shot, que he querido yo plantear con ustedes. Ojalá dé lugar a revisiones, a comentarios, a observaciones, a correcciones. Y a mí me sirve mucho como un método para estar midiendo qué tantos son los retos que a nivel local o nacional o comparado con otros países vamos teniendo en términos de gobernanza para la sustentabilidad. Y el reto, como les decía al inicio, pues es en serio hacer frente a los procesos de deterioro urbano ambiental y cambiarnos el chip en esos hábitos de producción y consumo que pues nos están llevando a lo que todos conocemos que nos están llevando. Quiero simplemente reiterar mi agradecimiento al comité organizador del coloquio y por supuesto a la maestra Valderrábano y a el doctor Adolfo Mejía, y estoy a su disposición. Muchas gracias. Abrimos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas al procurador Cancino. Bueno, pues agradecemos al procurador y reconocemos su labor. Creo que los últimos 2 gestiones que usted ha tenido ha servido para establecer aquí un verdadero ombudsman en la Ciudad de México. Se lo agradecemos porque aunque no existan esos dientes del derecho para poder aplacar los intereses que existen dentro de esta gran ciudad de México, sí ha servido para poner los puntos en las IES y para resolver una discusión que de ahora en adelante creo que es más importante. El tema que quiero plantearle es el tema de gobernanza, porque creo que a veces en los alumnos de Derecho se les da a Kelsen la visión de la sistemática jurídica, de la importancia de ligar al derecho con la práctica social y con las demás disciplinas, pero al principio al principio de la carrera y luego ya no se retoma. Y el problema es que hoy en día nosotros tenemos un tipo de derecho que a veces está inconexo con la sistemática del conjunto de los problemas que están englobados en la complejidad ambiental de la Ciudad de México. Entonces, tenemos situaciones en las que procesos administrativos existen para poder generar un proceso de desarrollo de infraestructura y de vivienda, pero cuando ya se sabe que no existe agua, se siguen generando proyectos inmobiliarios. Entonces vemos que existen miles y miles y miles de viviendas en cada una de las delegaciones y la instancia reguladora del agua, que sabe que no existe agua para esas viviendas, sigue autorizándolas. Y no hay quien le pueda poner una sanción a esa persona. No hay. Y estamos hablando de un tema administrativo. Esos son los problemas inconexos que yo veo. Y el segundo es el problema del derecho de amparo. ¿Hasta cuándo va a existir un límite en esta sociedad tan desigual de tener un derecho de amparo tan desigual? En donde tenemos un derecho de amparo para los millonarios, para los ricos, en los que ellos pueden hacer lo que sea, un ecocidio no importa,
cualquier tipo de infraestructura que esté afectando a la sustentabilidad de la ciudad, no importa. Y en cambio, vemos que al derecho de amparo para los pobres que no tienen dinero y que cortan unas ramas de un árbol, son sancionados. Esa desigualdad tan enorme generada por esta impunidad de este tipo de práctica de derecho de amparo, pues está propiciando un mayor grado de corrupción. Y esto también al mismo tiempo está generando un problema de incapacidad de la gobernanza. ¿Qué opina al respecto? Una por una, sí, ¿verdad? Bueno, de una vez, coincido, y ojo, cuando coincido. El tema de la gobernanza, por eso decía yo, tiene que ver con generar condiciones adecuadas. Una parte importante en mi presentación es, creo que la revisión del marco jurídico institucional ayuda, pero no es todo. Ojo, no es todo. Y coincido con los dos comentarios. Tenemos mucho que hacer. Empiezo con esta última parte, con los sistemas de aplicación de la legislación. Yo creo que tenemos que repensar nuestros mecanismos de solución de conflictos, desde mecanismos en conflictos pequeñitos hasta temas de defensa de derechos humanos vinculados con la afectación de mi calidad de vida por una autorización jurídicamente válida, pero sin legitimidad social, ¿no? O sea, tenemos que caminar, hay mucho que hacer. Y coincido, y esto yo con mis alumnos lo planteo, los abogados, ¿no? Me toca darle básicamente a abogados regularmente clase. Les digo, hay dos temas que tenemos que erradicar. Tenemos que ser capaces, la corrupción y la impunidad. Y por supuesto, en distintos temas, incluyendo los temas que nos ocupan, ¿no? Yo viendo de manera optimista, digamos, hacia el futuro, yo esperaría que pudiéramos cambiar esas prácticas. O sea, estos temas vinculados con la autorización, que pueden ser viviendas, que pueden ser centros comerciales, que pueden ser infraestructura, obra pública, privada, en fin, yo la vería a partir de estas consideraciones en un nuevo escenario. ¿Qué nos va a ayudar a caminar hacia allá? Pues la demanda que podamos ir haciendo como sociedad en términos generales. No es fácil, y muchas gracias por los comentarios. Por favor. Soy Salvador de la UAM Azcapotzalco, en cuestiones de planeación urbana. ¿Cómo haría para flexibilizar los planes de desarrollo urbano y tener las dos visiones que planteaba, ¿no? La urbana y la ambiental por un lado? Porque los planes se han vuelto realmente machotes. Uno ve los planes de desarrollo urbano de las delegaciones o de algún municipio y prácticamente es lo mismo desde varios años, nomás le cambian el nombre de que los hace y es todo. Eso por un lado, y por otro lado, un poco en la línea que decían, era cómo acotar las atribuciones que tienen gobernadores, delegados o presidentes municipales para el cambio del uso del suelo. Eso es prácticamente lo que está haciendo daño a todas estas cosas, ¿no? Realmente ellos son los que hacen millonarios al cambiar el uso del suelo y hacer sus propios fraccionamientos para el tipo de gente que ellos quieren. Ya lo vimos en Sonora, en varios otros lados, cómo desde su punto de vista se podía acotar o poner ya los dientes, ¿no? Porque eso es parte de los cambios que estamos viendo. Realmente el plan de uso del suelo ellos lo cambian, su plan aunque sea un machote, pero para ellos no importa, ¿no? Muchas gracias. Y otra vez, estos son los temas, digamos, que hay que resolver y a los que yo me refiero y están detrás de estas consideraciones, ¿no? El repensar los instrumentos de planeación del territorio, con referentes distintos, con una participación social completamente distinta. Hoy los programas a nivel urbanístico, además de que tienen
referentes muy subjetivos. Lo único que generan es toma de decisiones prácticamente lote por lote, ¿no? Sin ver el impacto sinérgico y acumulativo. Hay ejercicios ya interesantes, desde 1996, por lo menos lo que a mí me tocó vivir, en su momento cuando estábamos trabajando el proyecto de reforma a la LEGEPA, en aquel entonces yo estaba en Profepa, Julia Carabias y Carlos Rojas, me parece, era el secretario de Desarrollo Social, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, que camine hacia la vinculación, la armonización de los instrumentos de planeación. Desafortunadamente la burocracia hacia abajo no nos permitió caminar. Con SEDATU yo pensé, la creación de SEDATU, esta administración, pensé que íbamos a lograr una vinculación, una armonización, pero pues no fue así. Semarnat sigue con el ordenamiento ecológico del territorio, pero peor, desaparecieron ya el programa y desaparecieron el área administrativa encargada del tema. Pero ha habido trabajos, yo te diría ahí, tanto en Cedesol como en Semarnat, ya hay metodologías, y esto no solo en México, en muchas otras partes del mundo, que dan cuenta de instrumentos distintos, con referentes claros para toma de decisiones. En el país yo te diría hay ejemplos bien interesantes en Quintana Roo, por evidentes razones, la presión inmobiliaria en municipios como Benito Juárez, como Solidaridad, como Tulum, hay ejercicios bien interesantes tratando de unificar. No se ha logrado unificar. Hoy Benito Juárez tiene su programa de desarrollo urbano y su programa de ordenamiento ecológico, que a veces chocan entre ellos, igual Solidaridad. Hay casos bien interesantes que se han resuelto en la Corte, acciones de inconstitucionalidad. En Tulum, el municipio de Tulum queriendo abrir al desarrollo parte del Parque Nacional, y el gobierno federal defendiéndose. La Corte resolvió a favor del gobierno federal, igual en Ría Lagartos. En fin, yo creo que ya hay elementos técnicos, metodológicos para caminar hacia allá, y es lo que necesitamos, certeza jurídica, todos, inversionistas, autoridades, vecinos. Es de repente bien difícil tratar de entender por qué en el predio de Junto, desde que se van a poner una estación de servicio, una gasolinería, o van a levantar un edificio alto, ¿no? Yo creo que estamos justo en esa línea de modificar las cosas, pero puede pasar lo contrario, mantenerlas. Ojo con eso. Doctor, pues muy agradecidos de esta magnífica conferencia. Me quedaría una última pregunta, Doc. Miren, realmente nuestra política pública ambiental en México ha evolucionado, más en forma reactiva por las externalidades, y creo que a nivel federal es bastante fuerte. Sí. La parte de la política, la parte de las leyes secundarias, creo que hay incompletud en algunos estados que nos ponen alto riesgo con los inversores que ahora estén llegando por las nuevas cuestiones energéticas. Eso es preocupante. Pero lo más preocupante es justamente desmembrar la parte ambiental. Aunque está todavía como una Secretaría de Estado, creo que ha perdido fuerza. ¿Cuál sería el proyecto que usted pensaría para el color que llegue en el próximo sexenio? En términos de fortalecer a nivel, digamos, de dependencia, efectivamente, si vemos lo que ha pasado con Semarnat, en términos de programa, presupuesto, estructuras, ha venido a menos. A mí me gustaría ver, no sé si la propia Secretaría o en un diseño distinto, pero la política de sustentabilidad mucho más fortalecida, sí, con su carácter transversal. Y mucho, por eso yo, y quizá fue de pasadita, pero creo que el gran referente en toma de decisiones es el territorio. Si tenemos claridad sobre el territorio desde el punto de vista económico, de política social, de política ambiental,
vamos a caminar mejor. Igual no va a ser la Semarnat la que va a tener, digamos, todas las facultades, pero si logramos tener una política realmente basada en territorio y hacemos valer la parte transversal de manera importante, nos puede permitir avanzar. Pero sí hace falta institucionalidad y mucha participación social, por supuesto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador. No nos queda más que hacer la entrega, ¿no?, de los obsequios que le hace a usted el centro, ¿no?, y el comité organizador. Y por supuesto su constancia de participación, para que la cuelgue en su oficina. ¿Sí? Gracias. Listo.